meses el fondo E de pensiones ha acumulado una rentabilidad negativa de un 10%. Estamos hablando en lo que va del año. Esto, claro, llama poderosamente la atención porque siempre se ha dicho que el fondo E es el más conservador, por lo tanto, siempre se producen pocas pérdidas en este fondo. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo con este fondo de pensiones con el diputado Gabriel Silver. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás, Gabriela? Un saludo que nos ven a través del canal de la Cámara de Diputados. Gracias, diputado, por el contacto. Diputado, primero, en general, ¿qué le parece que el Fondo E, que históricamente ha sido como el más conservador, ha sido catalogado como el más conservador, aquel que no tiene muchas pérdidas, en este año ya lleva ya un 10% de rentabilidad negativa? A ver, como sabrán los chilenos, obviamente tenemos una turbulencia, una crisis económica, tal vez solo comparable a la de 1982, y se da la paradoja, y obviamente no es replicable a ninguna otra crisis que hemos vivido en las últimas décadas en nuestro país, que los fondos más conservadores, estos que están asociados a la renta fija, al tema del mutuo, principalmente a la economía nacional, con justamente los que más han perdido. Pero también, Gabriela, para entrar un poco en el contexto general en que nos encontramos, hay que decir que todos los fondos han perdido. Nosotros este año, los chilenos, cualquiera sea el fondo en el cual estemos, de acuerdo a informe de la superintendencia, se han perdido 23.000 millones de pesos. Cada uno en distintas cantidades. Por supuesto, el fondo E y el E, el más efectivamente abatido respecto de las cifras de rentabilidad. Pero lo que golpea obviamente a los adultos mayores o las personas que están a puertas de pensionarse es que este es el fondo que por defecto y de manera incluso obligatoria a quienes están a puertas de jubilación, el propio sistema los migra justamente para guarecerlos respecto a las turbulencias del mercado o de fondos que son más riesgosos justamente por su exposición principalmente a algunos portafolios que, dado su naturaleza, pueden dar mayores utilidades, pero también tienen un riesgo mayor. Aquí estamos en el escenario distinto. Estamos hablando de quienes fueron más conservadores, con pocos intereses o utilidades o rentabilidades, hoy día sufren las mayores pérdidas en un horizonte que oscila el 10%. Si esto lo traduce que yo ahorré 30, 40 años, el 10% de mis ingresos, obviamente es una pérdida importante en términos de millones de pesos. Y ¿Cuál es además, la otra paradoja, Gabriela? Que este es un tema algo complejo de explicar, que aquí vemos cómo la economía chilena se ha desacoplado de la economía global o mundial. Acá, mientras los mercados tienden a recuperarse, por eso los fondos A y B, que tienen exposición internacional, muestran mejores indicadores de recuperación, los nuestros, por el contrario, siguen cayendo efectivamente a la baja. Y acá hay que hacer un acto de sinceridad. A propósito del tema de los retiros, se han tenido justamente que liquidar justamente muchos activos y eso ha generado obviamente que se ha elevado en consecuencia la tasa de interés y esto, como digo, afecta a quienes tienen sus recursos en este fondo y también a los pensionados de la AFP que tienen retiro programado y que nadie habla de esta situación cuyos montos están calculados justamente respecto de este fondo y también pasan a perjudicarse directamente respecto de sus pensiones. Quiero dar otro dato. Chile tenía algo así como 200.000 millones de dólares justamente en distintos activos, las AFP, ya sea remesados en el exterior o en nuestro país, y por efecto de los retiros, ello implica que se han liquidado cerca de 50.000 millones de dólares. Y eso ha generado, como digo, una turbulencia que respecto a la situación nacional hoy día es distinta al comportamiento de la economía global, particularmente el de la tasa de interés. sí, diputado, y además esto es más crítico aún porque las personas que tradicionalmente se encuentran en el fondo E, en el más conservador, son las que están a punto de jubilar, ¿no? Entonces es quienes más se ven perjudicados a la hora de hacer el cálculo para la pensión que van a tener. Estamos hablando de personas que pueden tener 60, 62, 63 años en el caso de los hombres o menos en el caso de las mujeres, y los ingresos se han visto seriamente mermados, por lo tanto el monto de la jubilación también se va a ver disminuido. Bueno, en términos económicos, uno no hace una pérdida hasta que la hace efectivo. Si yo tengo un X cantidad en UF, obviamente esta UF puede recuperarse
en el tiempo. Algunos expertos calculan que en 2, 3 años, por ejemplo, las personas podrían comenzar a recuperar las pérdidas, y me refiero a los más jóvenes que tienen años justamente para recuperar las pérdidas respecto de sus fondos. Pero, como digo, cuando tú vas a jubilarte y vas, por ejemplo, a liquidar lo que ahorraste para llevarlo, por ejemplo, a una compañía de seguros, si es que quieres postular a esa modalidad de retiro, es ahí donde soportas el 100% de la pérdida, se hace efectiva, obviamente, en tu patrimonio. Si es que yo no opto por la modalidad de retiro programado y sin embargo opto justamente por la que o entrega la compañía de seguro. Por eso es tan delicado, y quiero decir que en este sector en particular, las personas que están por jubilarse durante este año, obviamente la pérdida es completa respecto a este 10% respecto a lo que han ahorrado durante toda una vida. Decir, Gabriela, que en promedio los pensionados anualmente son alrededor de 150.000 o 140.000, efectivamente, personas, ya sean mujeres que cumplen los 60 años o hombres, en este caso, que cumplen los 65, porque jubilarse obviamente es un derecho. Y para nosotros, por eso que resulta una paradoja completa cuando el gobierno ve este verdadero terremoto del punto de vista previsional, y el llamado al superintendente Macías es finalmente postergar esta decisión, que en los hechos equivale a decir, como sabe, que no envejezca, paralice el tiempo y no ejerza un derecho, en este caso, que es un derecho social, al cual una persona además contribuyó durante toda su etapa laboral justamente a formar su fondo de pensiones. Diputado, entre paréntesis, solo como dato, entiendo yo que las personas que inician el proceso de jubilación pueden de alguna manera congelar esos fondos para no ser víctimas de estas pérdidas, sobre todo si se encuentran en cualquiera de los fondos, no pueden congelar ahí su ahorro. O sea, lo que pasa es que como están expresados justamente o en UEF o en renta nacional, obviamente por la depreciación del peso, es que uno pudiese entender que el peso pudiese recuperarse respecto a su poder adquisitivo, y lo mismo es la UEF, es una de las posibilidades, pero como digo, hay muchos chilenos, y uno lo entiende, que tienen que jubilarse porque por años postergaron su retiro del punto de vista laboral, se planificaron justamente para el año 2021, y por circunstancias ajenas, en este caso de carácter nacional, hoy día sufren los costos o los perjuicios del punto de vista económico. Yo quiero señalar que la tasa de interés ha subido, bueno, estos gráficos no se pueden ver efectivamente tanto como corresponde, pero de manera exponencial, justamente a partir también del efecto de los retiros en cerca de 300 puntos base, lo cual genera un efecto también. Todos vemos la decisión que tomó el Banco Central, que genera además un efecto sinérgico en toda la economía respecto de elevar la tasa de interés. Y esto obviamente para bajar un poco una economía que se estaba sobrecalentando en los últimos meses de manera peligrosa, porque puede generar efectos como una escalada inflacionaria. Como digo, son distintos elementos que se conjugan obviamente para generar lo que hoy día tenemos en pensiones. Y ahí, Gaby, yo quiero señalar dos cosas. Sí, Primero, diputado, antes de entrar en las posibles soluciones, muy cortito, el tema de los retiros entonces ha afectado, además de los ahorros personales que uno pueda tener, como se advirtió en algún momento, ha afectado en general el sistema de pensiones y a los distintos fondos, por lo que usted nos decía, ¿no? De la cantidad de plata en activos que se ha tenido que utilizar para entregar estas platas de los retiros. es que la economía, por supuesto, un contexto. Primero dije, se han perdido 23.000 millones de pesos en todos los fondos por efecto de las rentabilidades, pero el retirar cerca de 50.000 millones de dólares, fruto de los 3 retiros, también genera un efecto que las AFP han tenido que reliquidar rápidamente estos capitales, que están muy indexados respecto de la moneda nacional, y obviamente eso genera un efecto respecto de la economía en su conjunto. Finalmente se aumenta la tasa de interés, que como digo, ha venido subiendo de manera exponencialmente estos últimos meses, versus la tasa de interés a nivel internacional. El costo del dinero a nivel internacional no está efectivamente más caro, y podríamos decir incluso que el Banco Central va a contrapelo del resto de las economías globales con esta decisión, que era lo que tenía que hacer, por supuesto, respecto del comportamiento de la economía local. Pero hay veces en que yo le echo la culpa respecto a algunas crisis, como el tequilazo o la crisis subprime, que hechos externos nos terminan afectando a nosotros. Y aquí nada de eso ocurre, que son
es básicamente por el comportamiento de la economía, en este caso nacional. Y quiero además poner otro elemento en perspectiva. Acá hablo de 300 puntos base y el efecto estallido social, para dar un ejemplo, algunos dicen la política, básicamente generó en los meses de la crisis solamente 100 puntos base que luego tendieron a recuperarse justamente a partir del acuerdo por la paz y cuando cesó de alguna manera la violencia en nuestro país. Solamente quiero dar datos del punto de vista económico para contextualizar lo que está ocurriendo en nuestro país. Cuando se inyectan 50.000 millones de dólares de esta manera al sistema, genera obviamente un efecto respecto de los fondos, que ponen en perspectiva que el presupuesto nacional del país son cerca de 64.000 millones de dólares anuales, y aquí le inyectamos adicionalmente 50.000 millones de dólares adicionalmente, y eso sobrecalienta obviamente la economía, y la AFP, para pagar, tenían que buscar liquidez liquidando estos bonos. Sí, se entiende. Diputado, en cuanto a las posibles soluciones, ¿no?, que pueden haber frente a esta materia, hay algunos quienes han planteado la creación de un fondo aún más conservador, como el fondo F. ¿Qué le parece a usted esa posibilidad? A ver, yo creo que hay que hacerse cargo primero de dos temas. Primero, hay que hacerse cargo de los futuros pensionados. Obviamente estamos en vías de cambiar el sistema de pensiones completo, y obviamente yo apoyo firmemente esa decisión. Esto ya no aguanta más, está haciendo agua por todos lados, y esta crisis parte justamente de aquello que los trabajadores quedan expuestos a hechos ajenos, como la turbulencia económica del año en los cuales jubilan. Usted no sabe, porque muy joven, doña Gabriela, que va a pasar el año 2050, por Tampoco ejemplo, tanto. que queda mucho tiempo para ver, pero nadie puede planificar ello, y ya la Comisión Marcel recomendó justamente un seguro de rentabilidad que blindara justamente a los chilenos de las oscilaciones del mercado al momento de jubilar, como asimismo un seguro de sobrevida, que ya hemos hablado varias veces de las tablas de riesgo y el cómo proyectan justamente nuestra pensión a propósito de una mortalidad que no se condice con el promedio justamente de la tasa de vida en nuestro país, que es obviamente otro debate. Pero primero, yo creo que de manera urgente, seguro de rentabilidad, para que este tipo de cosas, justamente las oscilaciones de cierta magnitud, las tome obviamente el seguro. Y eso no existe hoy día en nuestro país, aun cuando hace 5 años fue recomendada por el Comité de Expertos en materia de pensiones. Luego, el tema del nuevo fondo, yo diría que en general yo soy contrario a la política de multifondos porque queda entregado a una asimetría de información respecto de los trabajadores Y uno no es versus, por ejemplo, economista, diputado. Disculpe, y uno no es exactamente, economista a la hora de tomar decisiones. y ahí tenemos el tema de felices y forrados, generalmente un family office, una inversión institucional, conoce información, ve todos los días el comportamiento nacional como internacional de los distintos mercados, sabe cuáles son los portafolios en los cuales diversifica obviamente su inversión. Eso no lo conoce un trabajador, y en consecuencia ya crear un nuevo fondo creo que de alguna manera va a complejizar un sistema donde siempre al final del día rentabilizan quienes ganan más y tienen más acceso a la información. ¿Qué está diciendo el Banco Mundial en esta materia? Tengamos tablas de inversión de larga vida, que en el periodo de acumulación benefician obviamente mayor riesgo y obviamente mayor utilidad, que cuando uno tiene que hacer justamente mayores ingresos, y a medida que se tiene determinada edad, cerca de la edad de desacumulación, que es justamente la época del retiro, se privilegian obviamente activos más conservadores. Y allí uno ve, por ejemplo, tal vez invertir en bonos del Tesoro norteamericano hubiese sido tal vez mucho más rentable que instrumentos de renta fija. Por eso yo tomaría algo de lo que es el fondo F, pero en tablas de larga vida, que son tablas únicas durante toda la vida del trabajador, pero que tienen una proyección respecto de las inversiones que van oscilando en términos de mayor riesgo al inicio y bajo riesgo justamente a puertas de la jubilación. Diputado, y esta posibilidad de que también han planteado incluso desde la democracia cristiana este bono postlaboral, Sí, precisamente para a las esto personas, me quiero referir, sí, porque ahora estábamos hablando como de las grandes decisiones sí, pensadas, obviamente, a futuro, claro, en a el lo que pueda futuro, en los pasar a más futuro. jóvenes. Yo te digo, me inclino por la tasa o el seguro de rentabilidad, o eliminar derechamente el sistema multifondo. Ahora bien, como hablo de un factor finito de personas que van a jubilarse, son 150.000
personas aproximadamente anualmente. Estas personas han vivido una suerte de terremoto o siniestro desde el punto de vista de sus pensiones, que yo le pongo este ejemplo porque equivale a una suerte de terremoto como que se le cayó la casa a esta persona. Y todos sabemos que cuando va el ministro del ramo a ver un pueblo azotado, le damos obviamente a este sector particular de chilenos un subsidio para que obviamente rehagan su vivienda. Y aquí es que proponemos este fondo, este bono postlaboral para las personas que durante el año 2021 tienen como condición o exigencia necesaria el jubilarse. No es para compensar a todos los chilenos porque es inviable e infinanciable. Lo mismo estudiar respecto a los pensionados de retiro programado, cuya pensión está indexado justamente a la variación del fondo E. Y de esa manera, frente a la ineficacia de la política de no haber tenido este seguro a tiempo, hace 5 años lo recomendó la Comisión Marcel en materia de pensiones, de alguna manera atenuar los costos, obviamente, de esta crisis económica, como digo, que ha golpeado el ahorro de toda una vida. Bonos por laborales, algunos dicen, pero ¿cómo va a haber un sector privilegiado? Ya existen en la administración pública, respecto a los funcionarios, convenios de la ANEF, las Fuerzas Armadas, funcionarios del Poder Judicial, del Congreso. En muchas instituciones existen ya bonos postlaborales para paliar, obviamente, el daño previsional. Pero como aquí tenemos una circunstancia particular, que a mi juicio no ha ocurrido de manera similar en los últimos 40 años, es que entiendo necesario que el gobierno debe estudiar medidas para este sector también, en particular de chilenos que inevitablemente tienen que jubilarse este año. Estamos hablando de un bono, diputado, de 500 UF, según lo que estoy revisando, casi 15 millones de pesos. Exactamente, 6 millones de pesos. Yo había hecho un cálculo respecto de lo que es el 10% de la pérdida de un trabajador promedio, pero la verdad, mire, uno puede discutir el monto, puede discutir otras alternativas, pero lo que no puede hacer el gobierno, el ministro Melero o el superintendente Macías, es simplemente recomendarle a la gente no jubilar cuando nosotros generamos una expectativa. Yo de manera obligatoria a usted le pido que me entregue el 10% de sus remuneraciones y 30 años después finalmente le digo que haya perdido el 10% de todo ese ahorro. Distinto es si usted, Gabriela, mete la plata en el banco, compra determinada inversión, nadie se la recomendó, nadie lo obligó y usted pierde obviamente esa plata, es parte del riesgo de los inversores. Pero aquí hablamos de seguridad social y por tanto debemos también, respecto al Estado, asumir los costos de esta crisis que acabo de explicar, golpea principalmente a quienes este año deben hacer efectivas sus pensiones o jubilaciones y los pensionados que están en retiro programado. Diputado, para ir cerrando, ¿en cuánto ha calculado usted más o menos, no aproximadamente, la pérdida de un pensionado en cuanto a la jubilación? ¿En cuánto más o menos se podría reducir la pensión de una persona que iba a jubilarse este año 2021, que estaba en el fondo E, que tuvo este 10% negativo de rentabilidad? No, es que puede ser el 10%, o sea, si una persona acumuló 100 millones, que para algunos es una cifra importante, perdió inmediatamente 10 millones de pesos en pocos meses y eso le va a afectar al mes siguiente dependiendo cuál sea el instrumento. Si es renta vitalicia, obviamente un 10% de manera inmediata. Si es retiro programado, tal vez puede haber algunas fluctuaciones futuras. Por eso digo yo que tenemos que salir al paso con alguna medida urgente para este sector muy finito de chilenos que desgraciadamente no tiene otra posibilidad hoy día y que sufre este desastre desde el punto de vista previsional. Muy bien, pues diputado Gabriel Silver, le agradecemos enormemente por explicarnos también lo que está ocurriendo con este fondo E que preocupa a tantas personas y en especial a estos 150.000 pensionados que se pensionarían este año. Muchas gracias, Gabriel. Que esté muy bien. Era el diputado Gabriel Silver hablando sobre los problemas que han tenido las personas que se encuentran ahora en el fondo E con sus ahorros previsionales.